Hannah Beswick era una mujer adinerada y algo excéntrica que tenía un miedo terrible a ser enterrada viva. Por lo tanto, le indicó a su médico que no la enterrara después de su muerte, y para cumplir con sus deseos, él decidió momificar a Beswick. Y su cadáver momificado estaría en exhibición durante los siguientes 100 años. Acompáñame mientras exploramos su historia. La extraña historia de la momia de Manchester no comienza con el gobernante del antiguo Egipto como podrías pensar, ni tampoco involucra a un egiptólogo, que es el nombre para los arqueólogos e historiadores del antiguo Egipto. En cambio, comienza con Hannah Beswick, una mujer acomodada pero por lo demás, poco destacada de Manchester. Hannah nació en 1688 en Chetwood, en Old Hall, en las afueras de Manchester. En ese entonces, la ciudad del norte era poco más que un pueblo tranquilo, ya que la revolución industrial que la transformaría aún estaba a casi un siglo de distancia. Sus padres eran John Beswick y Patience Beswick. Eran una familia de negocios adinerada, en una época en la que la industria textil ya era considerable en la región de Yorkshire y Lancashire. Así que cuando su padre murió en 1706, cuando Hannah estaba entrando en la adolescencia tardía, heredó una fortuna considerable de él. Esto ascendía a miles de libras, millones a valor actual. Con ese dinero, compró la mansión de Bertrand Bower en Hollingwood, cerca de Oldham, un suburbio de Manchester hoy en día, aunque en ese entonces era una ciudad completamente separada. Aquí vivió una vida algo poco destacada, hasta su muerte en febrero de 1758, cuando probablemente tenía 69 años de edad. Sin embargo, era algo excéntrica, enterrando gran parte de su fortuna en 1745, cuando la rebelión jacobita en Escocia, ese año, amenazó con expandirse al norte de Inglaterra, y lo hizo por un tiempo. Aparentemente, nunca recuperó el dinero enterrado y nunca les dijo a sus familiares dónde estaba, lo que ha llevado a búsquedas de tesoros alrededor de Birch y Bower en tiempos modernos. A estas alturas quizá te estés preguntando, ¿dónde entra la momia en todo esto? Bueno, todo esto está relacionado con el fenómeno de los entierros en vida o prematuros que ocurrieron en la Europa de la Edad Moderna, y un incidente extraño que involucró al hermano de Hannah Beswick, lo cual tuvo un impacto duradero en su psicología. Para entender mejor la historia de Hannah Beswick, primero necesitamos analizar los entierros prematuros, que no eran tan poco comunes en esa época. Un entierro prematuro es cuando una persona es enterrada en un ataúd como parte de un entierro cristiano, solo para que despierte viva bajo tierra. Esto podía suceder por varias razones. A veces las personas caían en coma y despertaban enterradas vivas en un ataúd porque sus seres queridos estaban convencidos de que habían muerto. Otras veces, enfermedades raras como el síndrome de enclaustramiento podían hacer que una persona pareciera estar muerta, y entonces se realizaba un funeral y un entierro. Más comúnmente, tal vez era gente que entraba en un estado completamente catatónico, lo que podía convencer a otros de que habían fallecido. Fuera cual fuera la causa, el problema en la época moderna temprana era que la falta de conocimientos médicos y científicos a menudo llevaba a un diagnóstico prematuro de que alguien estaba muerto. Especialmente en las zonas rurales, por lo general había muy pocas personas capaces de tomar una decisión informada sobre si alguien estaba muerto o no. Incluso un procedimiento como revisar el pulso, uno que hoy en día parece tan simple que lo damos por hecho, podría no haberse realizado hace cientos de años. No es de sorprender que muchas personas terminaran en un ataúd mientras aún estaban vivas. Las cifras han sido bastante debatidas y no se pueden determinar con precisión, pero los estudiosos del tema creen que miles de personas eran enterradas vivas en toda Europa cada año en la época moderna temprana. El médico J. Stenson Hooker estimó que la cifra era de alrededor de 800 al año solo en Inglaterra y Gales. Como era de esperarse, algunas personas estaban muy preocupadas de que esto pudiera sucederles a ellos. Hannah Beswick fue una de esas personas y tomó medidas extremas para asegurarse de no correr esa suerte. El camino de Hannah Beswick para convertirse en la momia de Manchester comenzó con el funeral de su hermano James, un día a principios de la década de 1750. Desafortunadamente, la fecha exacta no está registrada. El funeral de James comenzó como cualquier otro,
con personas asistiendo a una ceremonia religiosa cristiana, seguida del traslado de su cuerpo al cementerio. Cuando el cadáver de James estaba a punto de ser sellado y bajado a la tierra, uno de los dolientes notó algo inusual. Parecía que James estaba parpadeando. La persona rápidamente lo hizo saber, y un examen adicional de su cadáver por el Dr. Charles White, quien era un médico joven en ese entonces, reveló que James Beswick estaba vivo después de todo. Los dolientes llevaron su ataúd de regreso a su casa, donde recuperó la conciencia por completo unos días después de lo que sea que lo estaba aquejando. El hecho de que James estuvo a punto de ser enterrado vivo tuvo un impacto inmenso en su hermana Hannah Beswick. Podríamos decir que ahora desarrolló tafofobia, el miedo a ser enterrada viva. Pero sí podemos llamarlo tafofobia en este caso. Por supuesto, es algo que está abierto al debate. Una fobia generalmente es algo que contiene un elemento de irracionalidad. Sin embargo, habiendo visto a su hermano casi ser enterrado vivo unos años antes, la señora Beswick tenía totalmente justificado el temor de que le pudiera pasar lo mismo. En cualquier caso, pronto llevaría a un giro extraordinario. Hannah Beswick murió solo unos años después de que su hermano casi fuera enterrado vivo. Pronto se reveló que ella había hecho todo lo posible para asegurarse de no ser enterrada viva. En julio de 1857, ella había modificado su testamento para legar 100 libras al Dr. Charles White, el mismo doctor que había declarado que su hermano, de hecho, estaba vivo junto a su tumba unos años antes. Con esto, el doctor debía asegurarse de que una vez que ella muriera, el cuerpo de Hannah no fuera enterrado, sino que se mantuviera sobre la tierra de manera indefinida, donde él debía realizar revisiones regulares para asegurarse de que no se le hubiera identificado erróneamente como fallecida. Por supuesto, había maneras de lidiar con la tafofobia. Tal era el miedo a ser enterrado vivo en la época medieval tardía y en los primeros tiempos modernos, que se emplearon varios dispositivos para evitar que esto sucediera. Una de esas medidas era un ataúd de seguridad. Este es un ataúd equipado con un mecanismo para prevenir un entierro prematuro. Un tipo de ataúd de seguridad incluía una palanca que podía abrir el ataúd desde adentro. Todo esto estaba bien, siempre y cuando el ataúd aún no estuviera bajo tierra, pero es difícil ver cómo funcionaría esto si hubiera 2 metros de tierra encima del ataúd presionando la tapa. Varios otros dispositivos, como una campana que sonara, también podían emplearse, pero White eligió un método completamente diferente después de que Beswick muriera, en 1758. La tafofobia de Hannah Beswick solo explica parcialmente cómo surgió la momia de Manchester. La otra parte de la explicación se encuentra en las decisiones bastante excéntricas del Dr. Charles White. Él pudo haber elegido una amplia variedad de métodos para preservar el cuerpo de Hannah y así cumplir sus últimos deseos, pero entre todos ellos eligió el inusual método de la momificación. Aparentemente no había ninguna referencia en el testamento de Beswick de que ella quisiera ser embalsamada. Sin embargo, White siguió adelante y lo hizo de todos modos. Después de esperar el tiempo suficiente para asegurarse de que realmente estaba muerta, White decidió reforzar su petición de no ser enterrada. Se inyectaron trementina y bermellón en las arterias y venas del cadáver. Se extrajeron los órganos y se sacó la mayor cantidad de sangre posible del cuerpo. Después de ser lavados con alcohol, los órganos fueron reinsertados y las cavidades del cuerpo se rellenaron con sustancias como resina y alcanfor. Finalmente, el cuerpo fue ungido con aceites y colocado en un sarcófago lleno de yeso de París. Así nació la momia de Manchester. ¿Por qué White hizo esto no está del todo claro, aunque estuvo en gran parte relacionado con una disputa legal en torno al testamento de Hannah. Para recibir las 100 libras que le fueron legadas, una suma considerable de dinero en ese entonces, White creía que tendría que demostrar que había preservado su cuerpo de alguna manera sin enterrarlo, según sus instrucciones. También pudo haber estado motivado por un deseo científico de entender cómo funcionaba la momificación, y para entonces ya era un pionero en los campos de la cirugía, la obstetricia y la ortopedia. Ahora surgía el complicado asunto de dónde se iba a guardar a la momia de Manchester. Durante un tiempo, su cuerpo embalsamado fue guardado en Ancles Hall,
una gran mansión propiedad de otro miembro de la familia. Pero sus familiares pronto les incomodaba tener los macabros restos de Hannah en su casa, y la momia fue devuelta a White después de un corto periodo. A partir de entonces, aparentemente por el resto de su vida, hasta 1813, unos 55 años después de la muerte de Hannah White, mantuvo a la momia de Manchester en exhibición dentro de la caja de un gran reloj de pie antiguo. La curiosidad pronto atrajo la atención, y durante décadas muchas personas pagaron una pequeña cuota para visitar la casa de White y ver a la momia de Manchester. Cuando White murió en 1813, la momia de Manchester fue heredada por un colega suyo, un Dr. Ollier, quien la tuvo en su poder durante los siguientes 15 años, hasta que él mismo murió en 1828. Luego fue entregada al Museo de la Sociedad de Historia Natural de Manchester. Fue en este momento cuando los restos embalsamados de Beswick se hicieron conocidos como la momia de Manchester. En una época de curiosidad científica, y cuando las ferias mundiales y exposiciones estaban de moda, el museo aprovechó su extraña exhibición y la momia de Beswick se convirtió en toda una sensación a mediados del siglo XIX. La odisea de los restos de Hannah Beswick finalmente llegaría a su fin en 1868, 110 años después de su muerte. El año anterior, el Museo de la Sociedad de Historia Natural de Manchester fue absorbido por el nuevo Museo de Manchester. Mientras se transferían y recategorizaban sus colecciones, la momia de Manchester se convirtió en un tema algo controvertido, ya que algunas figuras religiosas y políticos empezaron a argumentar que era inaceptable que los restos de una mujer del siglo XVIII, que no había recibido un entierro cristiano adecuado, estuvieran expuestos al público de esta manera. Siguió un caso legal en el que se concluyó que Hannah Beswick estaba ciertamente muerta legalmente en ese momento, por lo que ya no era necesario cumplir su deseo de no ser enterrada por si acaso aún estuviera viva. Así, el 22 de julio de 1868, Hannah Beswick fue enterrada en el cementerio de Arbor Hay en Manchester. Casi con toda seguridad, ella no estaba viva cuando fue enterrada. En los años posteriores a su muerte y antes de su entierro, su casa Birchin Bower fue convertida en apartamentos y varios de los residentes afirmaron haber visto una figura vestida con un vestido de seda negro y una cofia blanca, y la describieron como Hannah Beswick. Se deslizaba por su antigua propiedad y desaparecía en una losa en particular. Birchin Bower fue finalmente demolida para dar paso a una fábrica, pero aún así se seguían reportando avistamientos de su supuesto fantasma. Con el advenimiento de la ciencia y la medicina modernas, el fenómeno de los entierros prematuros o en vida disminuyó considerablemente a finales del siglo XIX y prácticamente desapareció en el siglo XX. Hubo una mayor conciencia de cómo las personas podían caer temporalmente en coma o sufrir enfermedades que podían hacer que parecieran realmente muertas durante días o incluso semanas. Lo más importante es que los médicos están capacitados para revisar los signos vitales de las personas y asegurarse de que realmente estén muertas antes de que comience el proceso de enterrarlas. Dicho esto, los entierros prematuros siguen ocurriendo. En 2013, surgió un video de un hombre que fue sacado con vida de su propia tumba en Brasil, después de que se pensara erróneamente que estaba muerto. Sin embargo, esos casos son raros. En cambio, los entierros prematuros y la tafefobia se han convertido en algo que es más una característica de películas de terror, como El entierro prematuro, de 1962 y Enterrado vivo, de 1990. Incluso apareció en la segunda parte de las películas Kill Bill de Quentin Tarantino. Esto da testimonio del miedo que ser enterrado vivo todavía puede provocar en una época en la que ya casi no ocurre. Imaginen lo aterrador que debió ser cuando cientos o miles de personas eran enterradas vivas cada año. Y así podemos entender un poco cómo surgió en primer lugar la extraña historia de la momia de Manchester. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Hannah Beswick y la momia de Manchester. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, también asegúrense de dejarla en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte.
Así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.